Continuamos aquí en Purito Perú y nos vamos preparando para lo que va a ser este gran evento, como ya lo dijimos, el sábado 12 en el Complejo Santa Rosa. Aprovechamos también la ocasión para saludar a nuestra Flor Javier. Flor Javier. Sí, estuvo también de aniversario el sábado 28 en el Zumbilca de Puente Piedra, Zumbilca. también muy lindo su Reventón. espectáculo. Ha estado muy Fue bonito. Vanessa Terques para allá a animar el evento. Imagínate. Ha tenido a una gran cartelera de artistas como invitados, el público la respaldó y eso es bonito. Lo ¿no? que me gustó de este evento que John Leiva hizo, digamos, ha paseado su publicidad pues, por los canales Claro. lineales abiertos y ha dado muchísimo que hablar. Hay Ha gente tenido que buen habla del rebote, ha tema, tenido buen claro, rebote, ¿no? rebote. Y muy bien, Johncito Leiva. Pero Eduardito, ya lo prometido es deuda, pues. ¿De qué? Ya, pues, mándanos algo del Complejo Santa Rosa, de Rosita Espinar, el todo especial. el especial, Eduardo. Ya, entonces, ya, ñañita, presente entonces tú. De esta Escúchame, manera. lo que pasa es que así como yo no pude ir, hay público que no ha podido estar ahí. Por eso Entonces, mismo. Están ansiosos esperando. Tú tienes que hacer ahora sí. Presenta. Señores y señores de Purito Perú. Ya. De esta Listo. manera empezamos. Yo lo presento. El especial de los 23 años de Rosita Espinar. Señores y señores, prepárense. Tomen asiento porque a continuación tenemos aquí en el programa el especial de todo lo que fue el aniversario de nuestra querida Rosita de Espinar en el Complejo Santa Rosa. Ahora sí, Eduardo, no hay excusas. Quiero todo el especial completo. No, todo vamos ese a día. empezar, como dicen Jack el Disipador, por partes. Por partes. Mira, vamos a empezar con lo que fue una ceremonia pequeñísima, sencilla, y eso a pedido de Rosita de Espinar. Y te digo por qué. ¿Por qué? Ella como que quería aprovechar el tiempo al máximo para cantar, para complacer a su público. No quería pues las clásicas, bueno, O se sea, lo merecen. no quería ser elogiada, sino Exacto. ella elogiar al público. Cantando. Cantando. Así que haciéndoles empezamos. pasar bonito. Sí, empezamos Ah, ya. con la ceremonia pequeñísima de lo que fue estos 23 años de nuestra Rosita de Espinar. Hermógenes, por favor, quiero que háganse el presente a nuestra Rosita de Espinar. Gracias. Las palabras, Qué Hermógenes. bonito. Bueno, yo solamente quiero desearte feliz aniversario, Rosita. Crispín, feliz Pasen, por aniversario. favor, mis Y bueno, amigos. muchas gracias a la gente que está con nosotros y quiero que... Tomen su ubicación, por favor, camarógrafo. Las últimas agradecidas, por favor. Muestra. Muestra, bota la caja, Hermo. Que muestre ahí el... Vamos, Rosita. Hermo. Bueno, ¿qué le voy a decir a Hermógenes? Es una gran persona, un gran humano. Formar todos los integrantes del grupo Suma para que reciban su medalla de honor. Gracias. Felicito, Qué premiación. bonito, ¿no? Ahí está, la bebita. Las bebas. Por favor, Crispín, adelante y regreses. Correcto. Al menos yo tenía actitud. Él tiene... Modela, pues. Para Rosita Modela, Espinar en estos modela. 23 años. Una manito todos, por favor, para la fotito. Por favor, sí. Bueno, Rosita, desearte un feliz aniversario, te lo mereces. 23 años de vida artística es bastante. Felicidades. Que Dios te bendiga siempre en tu carrera y que sigas cantando muchos años más. Gracias, Hermógenes Guamán, Star Producciones. ¡Eso! 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 Gracias, Hermógenes, por todo el cariño, hermano. Cuánto te quiero, de verdad. Lo considero como un hermano. ¡Crispín! Ahora tenemos ¡Crispín, una pero tú sorpresa. sabes que la voz del pueblo es la voz de Dios! ¿Qué quiere la gente? ¡Su besito, por favor! ¡Su besito de aniversario, Crispín, por favor! Te prometo que de acá de un momentito, sí. ¡Un momentito más! Oye, ahí hubo muchos regalos, la tortita, las flores. Tiene un Regalito. reconocimiento. Ya, pero había mucho más detrás ¿Ah, del sí? al costado del escenario, sino que era con un gesto como que decía, ahí nomás porque era lo que quería cantar. Es que lo que pasa también, o sea, imagínate pasar
todos los regalos, las Los flores, padrinos, todos querían hablar. Como que por ahí también el público se enfría. Se enfría, ¿no? de O sea, verdad que se entonces, enfría. Esto fue así, al toque, al toque roque, como dicen. Yo creo que Rosita Espinar está donde está porque es una mujer muy inteligente. Ella sabe lo que quiere su público, conoce bien a su público y entonces era aniversario de ella y ella quería hacerlos bailar, gozar. Y como dice, ella sabe lo que quiere, porque ni bien terminó su concierto, ya, dijo, sí. Purito Perú, y yo le decía, acá abajo, Rosacha. Ahí vamos. Como siempre, nuestro Purito Perú es privilegiado, ¿no? Lógico, Pero hermano. los artistas nos Pero quieren. nosotros agarramos y nos bajamos del escenario y queríamos compartir con ella, porque dije, Eduardito, vamos allá porque me toca ahorita tomarme foto con el público. Ah, ya, mira Entonces, qué lindo. se da su tiempazo, y no es por su aniversario ni porque estábamos nosotros. que siempre lo hace. Siempre lo Siempre hace, lo y en hace. esta Eso sí es ocasión, cierto. como nosotros estábamos esperándola, le dije, vamos allá mejor. Entonces vamos donde el público. Y ahí estaba la gente haciendo su colita, porque ya sabe, los fotógrafos en fila, porque también tienen su chambita gracias a la Rosacha. Ajá. Y ahí aprovechamos y le hicimos una entrevista. Bueno, la idea es que Purito Perú, o sea, tú has aprovechado el momento exacto en donde ella podía estar ahí Y con su gente. público, brindarle la entrevista y que nosotros podamos captar todo eso en el programa, ¿verdad? Y no sabe, la gente, palabras chéveres para la Rosacha. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vamos, señor director, usted mismo es. Tenemos a nuestra Rosacha bajando del escenario luego de este apoteósico concierto. Gracias, Rosacha, por tenernos acá como parte de tus invitados, hermanita. Ay, me haces feliz tú siempre. Gracias a todos los que te sigan, a todos tus fanáticos, a todos los hinchas pues de Purito Perú, igualito que tú. Ñañita, ¿qué tal es el balance de este concierto? ¿Cómo te has sentido? Te he visto, de verdad, discúlpeme la palabrota, me he cagado de la risa en el show final con Crispín. ¿Sí? Todo lo que se han dicho. Sobre todo esa parte de que te limaron y volviste, ¿no? Así no. ¿Con qué vuelto? Pero bueno, bueno, son cosas que Que bueno, salen en el momento. al público le gusta y se ríe y lo disfruta, ¿no? En sí lo hemos hecho con todo el cariño. Aparte que hay una complicidad, ¿no? Sí, pues me pone nerviosa. ¿Quién te pone nerviosa? Cristín. ¿Ah, sí? Sí, Oye, Ñaña, ¿y pues. por qué no hubo el chapete que te puso? ¿Qué quiere la gente? Su besito, por favor. Su besito aniversario, que le por favor. Te prometo que de acá de un momentito, sí. Un momentito más. ¡Eso! 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 Más de 5.000 personas te pidieron un chape y nada. No, es que es un respeto, la verdad. Nosotros no estamos para mostrar de los sentimientos, sino mostramos el artista, trabajamos bonito y bueno, estamos felices y... En todo caso, dejan la parte personal en casita y Claro. acá la pareja, pero de show, de Claro de que sí, artistas, algo marco que... musical, director, sí, pues, cantante. Atrás ya sabes. Sí, bueno, atrás y adelante, ¿no? Pero ¿cómo es eso que atrás, Ñañita, por favor, corrígete. Ya, adelante nomás. Adelante nomás. Ñaña, la primicia también es un éxito, ¿no? Sí, pues hemos querido cantar tantas canciones, pero no se ha podido, pues el tiempo no sé, me traiciona el tiempo. Al año que viene yo voy a hacer Solo solita, sola con una Rosita. solita sola. ¿Ah? Yo creo que sí lo hacemos. ¿Ah? Ñaña, yo contento porque mira, llegamos, estaba Rosario en el escenario, cantó sus primicias, te mandó muchos éxitos, cantó sus éxitos de siempre, la gente disfrutó. Vino nuestra Katy Jara, vino nuestro Pumita Cazador, ahora está Coralí, antes has estado tú, se viene Raulito Arquínigo cumpliendo con todo. Alfredo Larique y Susalay, que bestia, oye, zapateadito todo el día. Sí, bonito, he estado viendo por la transmisión que han estado haciendo y bueno, pues estoy muy agradecida a todos los grupos que me han acompañado. De alguna forma ellos también se han dado el tiempito, por más que uno pues les contrate y todo eso, pero cuando hay un cariño hacia mí, bueno, ellos dicen, ya voy a darme el tiempo, me vengo desde lejos, y ellos vienen desde lejos, ¿no? Coralí viene desde Juliaca, y viene y se va en vuelo, ¿no? Al igual que Alfredo Larico también viene y se va, y bueno, Rosario Flores también. Bueno, nuestra Caticita sabemos que radica aquí en Lima, Claro. pero igual ella también se dio su tiempito, nos ha acompañado. Pumita también es un artista pedido y Se ha bueno, dado su tiempazo para también de inundar verdad, el sí, recinto, ¿no? sí, es muy, muy bonito su gesto de él, de que no me haya olvidado de que yo haya sido su madrina de su primera patadita de la suerte.
Casi le rompes el occipital, dice. Sí, pero lo he hecho con todo Y cariño. ¿Ah? también estaba tu papá, ¿no? Don Raulito, pues. Sí, Don me ha hecho Raulito. llorar. Sí he visto, ya ha sido bien emotivo esa presentación, que es mensaje de papá, ¿no? Consejos de Consejos de papá, papá. sí, bonito. Ha sido algo que yo lo he vivido. En sí, a don Raúl yo lo conozco desde el año 95, cuando llegó aquí a Lima y bueno. Cuando te querían, Con cuando los te querían- sueños. cuando te querían pagar la entrada para No, después. eso fue ya después, Ah, ya cuando ya tenía mis 18, Ya eras mosca, ya. 17 Ya años, eras más ya, yo era mosca. Pues. Ya. O yo también. ¿Qué cosa? Esa época. Ya. Ya, pues cantando, ¿no? Ya, pero Ya hace ratazo. tenía ganas de bailar, de Claro, hacer pues, y show. corretea por aquí, corretea por aquí. Ñañita, te dejo porque, ay, mira, ve cuántas Sí, me personas voy a tomar fotitos. quieren fotitos. Acércate un ratito, papá, por favor. Ven para acá. Ñaña, ¿qué es lo que más te gusta de nuestra Rosacha? Ay, me encanta mucho la canción La Idiota, me encanta mucho. ¿Tienes tu idiota? Sí, también. Todas las mujeres. Puede cantar ella. También, idiota. Te dejo, niño, para que compartas. Gracias, me voy a tomar las fotitos. Ahí te dejo, ahí te dejo, Ñaña. Dale. ¿Qué tal, amiga? Ay, muchísimas gracias. Gracias a la gente que trabaja aquí en el programa. La verdad, ver esta entrevista que ha estado espectacular, los regalos, la celebración de nuestra querida Rosita. El público, ¿no? Y claro, y enchufar el programa. El programa en realidad, las cámaras captan la gran complicidad que tiene nuestra Ese Rosacha, amor, esa el relación cariño amorosa con que el hay, ¿no? público, y el público se le ve muy contento. Muchas Exactamente. gracias, Eduardo. No, por yo he tu chamba, disfrutado por tu como trabajo. cancha ya. Nos quedamos hasta las 6 de la mañana. Terminamos en un calderón así al frente de mote con carnerito Ay, afuera. qué rico. No hablemos de Riquísimo, a comida las 6 de la ahorita, Eduardo. mañana. No hablemos de comida, es peligroso. Bueno, vamos a pero- cambiar entonces ahora. Escúchame. Dime. Yo creo que ahorita te voy a transmitir no solamente lo que yo siento, sino que lo que nuestro gran público también lo siente. Tú sabes que salimos en distintas ¿Frío partes será? de nuestro país. ¿Sentimos frío? No, Ah, no. tranquilo. Ya. Todo está bien. Un saludo, mira, aprovecho para decir un saludo para saludar a la gente de Huánuco, la gente de Yurimaguas, Saucayacu, Tingo María, Juliaca, la gente de Huancash. Oaxapampa, Juliaca. Estamos en Otusco, Chimbote, Ayacucho. Imagínate, toda esa gente que no pudo estar en este gran aniversario, que no está en nuestra capital y poder asistir al complejo Santa Rosa, como en este caso fue, de repente no sé si tú podrías, o nuestro director podría hacernos el favor de escuchar música, la buena música de nuestra Rosita, pero no solamente uno, de repente podría ser 1, 2, 3, 4, 5 Un temas, mix. como un mix, no Oye, sé. está bonita la idea. No sé, claro, pues no. Estamos para complacer, para hermana. sentirnos a través de las cámaras del programa, sentirnos que de repente de alguna otra manera estuvimos en este concierto. Entonces vamos a hacer una cosa. Prepárese usted en casa de donde se encuentre, en la ciudad que esté. En primera fila se viene este concierto en vivo de nuestra Rosita de Espinar. Ha pedido nuestra Araceli el mix 23 años de la Rosacha, la diva del sur, aquí en Purito, Perú. Igualito que tú.